Muy buenas tardes, arrancamos como cada semana en un nuevo capítulo de Enfoco en colaboración con Exanti. Me acompaña como todos los jueves está Antonio Valenzuela, director de incidencia de Pivotes. Toño, ¿cómo estás? Hola Maca, muy bien. ¿Y tú? Hoy día en este programa vamos a hablar de un tema quizás un poquito más técnico de los problemas, de los temas que hablamos normalmente, pero que es crucial, la concesibilidad del litio. Y vamos a explorar qué implica este concepto, qué efectos tiene, qué efectos podría tener con el aumento de la demanda, en el contexto de un aumento de la demanda por vehículos eléctricos, tecnologías sostenibles. Vamos a analizar las regulaciones, los desafíos, las oportunidades y también vamos a aprovechar de hablar de otros temas de contingencia que han estado marcando la agenda, por supuesto. Claro, un tema que no solo genera opiniones encontradas, sino que es fundamental para el desarrollo económico del país. Y para explorar las diferentes perspectivas, posturas, desde las políticas gubernamentales hasta las implicancias para empresas y comunidades locales, hoy nos acompaña en el estudio el diputado Benjamín Moreno. Diputado, muy bienvenido. Muy buenas tardes, Maca, José Antonio. Muchas gracias por la invitación y encantado de poder conversar con usted acá en Pivote en Enfocos. Muchas gracias. Mira, hace un año el presidente Gabriel Boric presentó su estrategia nacional del litio, que incluye la participación del Estado en el ciclo productivo y también la posibilidad de tener explotaciones exclusivamente privadas en varios salares a lo largo del norte de Chile. A su juicio, ¿Chile se está quedando atrás en la carrera para producir litio? A ver, esto no es solo mi juicio, los datos lo respaldan. Chile se está quedando atrás, no es un juicio de opinión. Tú puedes tomar cualquier mecanismo quizás de comparación para ver cuál era la incidencia de Chile, porque si decimos Chile se está quedando atrás, lo tenemos que comparar con otros países. Si tú tomas cualquier mecanismo de comparación para ver cuál es la incidencia de Chile respecto al mercado mundial del litio, ha ido disminuyendo su participación. ¿Ya? Hoy en día tenemos solamente Soquimich y Albemarle que están produciendo en el norte, pero si tú lo miras, por ejemplo, en el porcentaje de participación en la demanda mundial del litio, o sea, en la exportación, en la producción mundial de litio, Chile se ha ido quedando atrás. Si tú lo ves a precios fijos, por ejemplo, Chile también se ha ido quedando atrás. Claramente, el nivel de ingreso que tuvimos gracias al litio fue por un boom de precio que se multiplicó y que nadie lo esperaba, y que ahora ya estamos sufriendo algunas bajas, donde se está, digamos, estabilizando un poco. Es un tema bien complejo lo que tenemos ahí en el litio, y por sobre todo yo creo que es una oportunidad que la hemos dejado pasar. Yo no recuerdo quién fue un columnista, si no me equivoco fue Joaquín Barañao, que dijo una cosa que era muy cierta. Chile se ganó la lotería, pero no ha querido ir a cobrar el cheque. ¿Por qué? Porque muchas veces prima la ideología en estos mecanismos cuando lo que tiene que hacer es primar el pragmatismo. Y pragmatismo, Maca y José Antonio, que yo he visto que por ahí está en algunas personas que no se atreven a decirlo públicamente o que no son tan amigos de esta idea, de esta política nacional del litio, pero que por temas políticos, por ciertos tirones, digamos, por una sensación ambiente, no siempre están dispuestos a sacar la voz. Y eso yo creo que es algo que de a poco se ha ido revirtiendo, porque la evidencia es muy contundente. La realidad al final del día te termina pegando en la cara y las personas se terminan dando cuenta de que es lo que hay que hacer. O sea, si tú miras la posición desde un principio de este mismo gobierno, desde que decía, no, es que el litio tiene que ser para todos los chilenos, a la postura que sacaron ahora diciendo, mira, sabes que vamos a dejar ciertos salarios para que lo puedan explotar los privados, nos vamos a quedar con Salar de Atacama y con Maricunga. Bueno, tú vas viendo un cambio en la postura. Yo creo que todavía falta porque en el litio nosotros para aprovechar esta ventana, digamos, necesitamos imprimirle velocidad. No basta solamente con la concesibilidad del litio, con una serie de cosas que yo imagino que vamos a ir conversando más adelante, pero claro, nos estamos quedando bien atrás y es preocupante porque quedarse atrás no significa poder colgarte el cartelito como muchas veces pasaba en otra minería, que es la minería del cobre de Codelco, que te decían, somos la minera más grande del mundo. ¿Y de qué te sirve ser la minera más grande del mundo si estás arrojando pérdidas por $500 millones? Claro. Diputado, nos estamos quedando atrás en una oportunidad, que es capturar parte de estos recursos para poder utilizarlos en solucionar problemas que tenemos como país. Diputado, ¿es solo los tiempos y lo mucho que se ha demorado el gobierno en implementar esta estrategia nacional del litio? También es el contenido de la estrategia misma. Porque ahora, por primera vez, después de 2 años de gobierno, ya tenemos pasos más concretos para implementar esta estrategia, ¿no?
A ver, lo primero yo creo que es la seriedad o con el sentido de urgencia que se tomaron esto. No sé si ustedes se acuerdan, el primer folleto de la Estrategia Nacional del Litio era un tríptico de campaña. O sea, eran unas pocas hojas de una cuestión y en eso se demoraron como 8 meses. Entonces, cuando tú ves una oportunidad gigante que puede tener un impacto muy significativo, porque hoy en día, por ejemplo, están celebrando el royalty. Ya, el litio concesible, una estrategia nacional del litio correcta que te permita explotar el recurso, serían muchísimos más recursos que lo que estamos hablando del royalty y que se pasean por todos lados y hacen grandes anuncios. Entonces, cuando te demoráis 8 meses o 10 meses en hacer un díptico, quiere decir que tu sentido de urgencia no está puesto ahí. Eso es lo primero. Lo segundo en esto, yo creo que también es la forma en que lo quieren ver y que lo quieren enfrentar. Si nosotros vemos la manera en que el Estado ha desarrollado distintas políticas, y esto no es una crítica ni antiestatista, ni para posicionarse en un súper neoliberalismo, ni mucho menos, sino que una crítica a realidad. Cuando tú ves lo que se demora un privado, por ejemplo, en construir una plaza, y lo que se demora el Estado en construir una plaza, el privado es mucho más eficiente en cuanto a la velocidad, probablemente en el uso de los recursos y en algunas otras cosas. Hay cosas, lógicamente, que tienen que quedar delegadas a labores de Estado, pero también cuando tenemos la oportunidad de que el privado nos ayude a sacarle rendimiento y a poder aprovechar esa velocidad que muchas veces tiene el privado para hacer las cosas de una mejor manera, y que el Estado y la sociedad en su conjunto se ha beneficiado de eso, bueno, tenemos que de repente comernos el sapo muchas veces, como se dice, de que todo lo que criticaste tienes que aceptarlo por un bien mayor. Pero yo creo que acá Diputado, están tratando de hacer una cierta mezcla, porque ya ven que la realidad no pueden hacer una estrategia nacional del litio puramente estatal. Entonces están empezando a abrir la puerta como para dejarla por un ladito, por los salarios más chicos, y así empezar a abrir la puerta. diputado, justamente por esa mezcla que usted está relatando, hace poco, en una entrevista que dio en un medio de comunicación, el ministro de Energía mencionaba que ahora ENAP podría incursionar también en la producción de litio y que se iba a evaluar, y que eso podía evaluarse en la Junta de Accionistas de ENAP, o sea, que se iba a evaluar por el Estado de Chile. En una situación que es bien parecida a la que pasa con otras empresas públicas, ENAP tiene un cierto nivel de deuda alto y algunos han planteado, oye, meter estas empresas públicas endeudadas implica que parte de los recursos que va a generar van a ir en primer lugar a pagar deuda de estas empresas y no al bolsillo del fisco para poder entregárselo en prestaciones a las personas. ¿Cómo lo ve Claro, o sea, usted? ese es un peligro inminente, es un peligro inminente, que usen todos esos recursos para terminar tapando hoyos y aquí todos se olvidan, porque acá hay que ser bien justos en su respectiva medida. Los distintos gobiernos han utilizado ENAP y Codelco para camuflar deuda pública. ¿Ya? La deuda pública, que es alrededor del 40%, 42% del PIB que va a llevar, no contempla, por ejemplo, los 18.000 millones de dólares de deuda que tiene Codelco. Y sin embargo, todos los años le retiraban el 100% de las utilidades de Codelco. Y Codelco, para sus proyectos estructurales, tenía que contratar deuda, tenía que adquirir deuda. Por lo tanto, lo que estás haciendo, como el dinero es fungible al final del día, lo que estás haciendo es camuflar deuda del Estado a través de estas mismas empresas estatales. Yo soy enemigo de eso, precisamente por eso que señalas tú, José Antonio, de que a dónde van a ir a parar en buen chileno las lucas o los recursos que salgan del litio si es que por entremedio tienen que pasar por estas empresas estatales que están con deudas que las tienen absolutamente acogotadas. Porque, digamos las cosas como son, hoy en día, si nos vamos a algunos ejemplos que ya son escandalosos, hace algunos años Codelco pronosticaba y hacían anuncios de que iban a sacar 2,6 millones de toneladas métricas de cobre. Y la realidad es que hoy en día están pedaleando y pataleando para llegar a los 1,3 millones de toneladas. Entonces, algo se hizo muy mal, y en ese algo que se hizo muy mal hay muchos proyectos estructurales que fracasaron, que tuvieron sobrecostos de miles de millones de dólares gigantescos, que tuvieron que volver a colocar bonos en los distintos mercados, a contratar más deuda y una serie de cosas más, o sea, a contraer más deuda, y eso, al final del día, van a usar el boom del litio para terminar tapando ese hoyo. Acá no podemos desvestir un santo para vestir otro. Acá las empresas del Estado tenemos que exigirle que Codelco tenga un plazo, tenga un plan para poder salir de la situación económica crítica que tiene, de la misma manera que lo tenga ENAP, y que por otro lado los recursos del litio no se usen para terminar tapando los hoyos de muchas personas que fueron irresponsables y que hoy en día no están pagando ningún costo por eso.
Diputado, usted tiene un proyecto de ley en trámite, si no me equivoco, ¿cierto? Que toca esta materia y que implica un cambio importante en la Estrategia Nacional del Litio si es que fuera aprobado. Sí, nosotros tenemos un proyecto que quedó, bueno, no sé si ustedes conocen un poco la tramitación de la Cámara, cuando te objetan ciertos proyectos quedan como en un cierto limbo, donde no se da por objetado, te señalan, mira, desde la Secretaría, este tiene este problema, no sé qué. Nosotros igual tenemos la facultad de que en la sala podamos votar la admisibilidad de este proyecto. Y si no me equivoco, esta semana que viene, lunes o martes, estamos hablando de la semana del 20, ¿cuándo parte esta semana que viene? 21, si no me equivoco, el lunes. Sí, 21, correcto. el 21 22. o el 22 de 22. abril, 22, claro, 22, 23, lunes o martes, nos correspondería en sala votar la admisibilidad de este proyecto. Es un proyecto que se mete en distintos cuerpos legales que tienen modificado y atrapado el litio en esta, digamos, en esta camisa de fuerza de que no es un mineral concesible. Y a raíz de lo que dijo hace algún tiempo Camila Vallejos, que no podíamos seguir con estas lógicas de Guerra Fría, bueno, ellos deberían ser los primeros en estar de acuerdo en esto, porque esto fue una imposición que fue desde el 79, si no me equivoco, precisamente en un contexto de Guerra Fría, porque se creía que el litio podía servir para ciertas utilizaciones en bombas o en armas nucleares y una serie de cosas más, propios de un contexto de Guerra Fría. Y acá nosotros estamos pagando el pato de que nadie le ha puesto urgencia real a este proyecto y nosotros tomamos la atribución con otros parlamentarios de hacer este proyecto que se va a votar la admisibilidad en sala esta semana que viene ya de abril. Diputado, ¿y cuáles fueron los argumentos para decretar anteriormente la inadmisibilidad? Mira, es bastante curioso porque hace algún tiempo atrás hay un proyecto que venía de la bancada de los radicales, ¿ya? Y ese proyecto está durmiendo actualmente en la Comisión de Minería y nosotros hicimos un proyecto un poco más completo que abordaba distintos lados. Lo que señalan es que se meten materias que son exclusivas del presidente de la República, que a nuestro juicio no es así. Pero eso ya son algunas diferencias de criterio en esto. Y los que firmamos el proyecto, los que lo trabajamos, creemos que no es así y por lo tanto vamos a someterlo a la sala. Al final del día la sala en estas votaciones es soberana y si es que el proyecto se aprueba debería pasar a la Comisión de Minería donde tenemos varios de las personas que son integrantes de esta comisión que son firmantes en esta materia y que esperemos que tenga una tramitación, no sé si expedita, porque es un tema bastante complejo que en muchos sectores puede generar mucho roce, pero sí una tramitación seria y que vaya avanzando, porque es un tema que se requiere. No digamos que es un tema que va a salir en pocos meses, pero sí esperemos que de aquí al final de este gobierno podamos tener esa ley y podamos tener un mineral tan importante como el litio de manera concesible. Y este es un proyecto de ley que, si no me equivoco, no es solo de la bancada republicana, tiene firmas bastante transversales. ¿Cree usted que tiene los apoyos para que se revierta la inadmisibilidad en la sala? Bueno, precisamente el proyecto cuando lo armamos con firma, yo le podría decir desde el Partido Liberal hasta republicano. De hecho, si no me equivoco, soy el único diputado republicano firmante en esto. Y precisamente fui conversando con varios colegas esta idea, varios estaban de acuerdo, tenemos firmas de demócratas, del Partido de la Gente, de los independientes, de por ahí distintos lugares de firmas de centro, de RN, de la UDI, hasta el liberal. O sea, si tú me das el espectro de la Cámara, tiene firmas de todos los que se sientan a todos lados, ¿ya? Yo creo que el proyecto debiera pasar esta admisibilidad, porque además es un proyecto de sentido común, no es algo ideológico, ¿ya? Es algo de sentido común. Que tú tengas el litio concesible, como es por ejemplo el cobre, no te impide que tú tengas una empresa estatal del litio, que eso es lo que hay muchos que no quieren entender. Porque el cobre es concesible y tenemos a Codelco. Entonces, si tú tienes el litio concesible, lo que vas a hacer es aprovechar las reservas de litio que tienes hoy en día, como está pasando con el cobre, donde Collahuasi aporta 800 millones de dólares en este ejercicio al Estado de Chile, mientras que Codelco le resta 500 millones de dólares en el mismo mineral y en el mismo periodo. Cuando en otros años Codelco le ha aportado más que Collahuasi o que otras mineras privadas, pero que ahí tú vas teniendo un cierto equilibrio también para los ingresos del Estado respecto a un determinado mineral, una determinada materia. Yo creo que debiese pasar, José Antonio, y vamos a trabajar por eso. Si esto más que un proyecto que a mí me interese para poder el día de mañana decir, oye, mira, y que me inviten a algún lugar, no, en lo absoluto. Yo quiero que acá vengan expertos a hablar del tema,
que sea un tema que esté puesto sobre la palestra. Yo no soy experto en la materia, pero yo sí creo que es un tema que tenemos que discutir, que no podemos mirar para el techo, no podemos simplemente expresar la preocupación de que esta cosa está mal hecha. Tenemos que empezar a tomar carta en el asunto y empujarlo. Esto lo vengo empujando desde el año pasado, donde le hemos hecho ciertas modificaciones, he hablado con secretarios y cosas así, para que vaya pasando y ir puliéndolo un poco. Diputado, Bueno, la mejor de la suerte. Claro. Ojalá. Yéndonos a temas más políticos, me gustaría preguntarte por José Antonio Kast, que se ha estado reactivando en los últimos días, estuvo en El Salvador, dio una entrevista respaldando la labor de Bukele. Algunos sugieren que estaría quedando rezagado de la carrera presidencial. Entonces me gustaría preguntarte si estas visitas a Bukele, por ejemplo, responden a una estrategia para tratar de diferenciarse de Matei. No, mira, yo creo que yo lo conozco harto. Yo fui jefe de gabinete de José Antonio durante más de 1 año y medio, 2 años. He estado harto con él. Lo conozco harto y quienes lo conocemos en profundidad sabemos la calma con la que él se toma estas cosas. Él siempre dice, no se va la vida en una elección. Y esa elección puede ser una elección de concejal o una elección de presidente. O sea, desde el amplio espectro siempre ha tenido esa mirada en ese sentido. Y en eso José Antonio lo que está haciendo, más que un tema electoral, yo te diría que no lo está ni siquiera mirando desde el punto de vista de la encuesta o el punto de vista electoral. O sea, tú a José Antonio lo ves siempre con la misma calma cuando marcaba 2 puntos, 1,5 puntos, 0,2 puntos, a cuando marcaba 29, 30 puntos antes del final de la primera vuelta. Lo que yo creo que, y esta es mi percepción respecto a esto, es que él se ha estado profesionalizando en el tema específico de la seguridad para tener distintas ideas, distintas miradas, distintas, digamos, no sé si conexiones es la palabra, pero distintas redes para que, si llega el momento de ser gobierno, poder efectuar planes que resulten, que tengan cosas probadas. Acá no es copiar y pegar, pero acá hay ciertas cosas que te pueden ir funcionando, ¿ya? Tú tienes que siempre adaptarlas a las realidades de tu país. Por eso, por ejemplo, va a ir a ver Hungría el tema del muro en la frontera, u otros países que han tenido problemas fronterizos y que han podido enfrentar de una buena manera, así como también el caso de El Salvador, porque si uno dice, mira, si él quisiera pensar netamente en el tema electoral, hubiera hecho todos los esfuerzos por reunirse con Bukele, hubiera hecho todos los esfuerzos por reunirse con Milei, por no sé qué, por no sé cuánto. Pero más que eso, yo veo que está en buen chileno, en una parada de ir profesionalizando y adquiriendo más conocimientos y más herramientas precisamente para temas tan sensibles como la economía o como la seguridad. ¿A usted personalmente le gustan los ejemplos de El Salvador y de Hungría para el manejo de la delincuencia y de la inmigración? A ver, yo creo que yo soy de la idea que ninguna cosa tienes que tomarla al 100%, ¿ya? Por ejemplo, yo siempre digo, yo no tengo un ídolo. ¿Por qué? Porque las personas, los modelos se caen. Pero acá tú tienes ciertas cosas que van funcionando. Si tú me preguntas, por ejemplo, por El Salvador, de cosas buenas, cosas malas, yo te podría decir que lo bueno que han hecho es que han logrado profesionalizar el combate contra la delincuencia. Lograron construir una mega cárcel en 8 o 9 meses, que eso es algo que uno tiene que mirar con buenos ojos, no por hacer gala de que tú vas a repletar una cárcel, sino que porque es un problema que tenemos y lo tenemos que enfrentar, ¿ya? Cuando tienen cierto nivel de preparación y entrenamiento en las policías, cuando tienen cierto tipo de inteligencia, que esas son cosas claramente que no las publican, pero que tú puedes ir conversando con ellos, sobre el manejo de las bandas y de distintos tipos de crimen organizado, son cosas que tú sí puedes ver para aprender. Son realidades distintas. En Chile tienes 19 millones de habitantes, Salvador es algo muy chiquitito, en Chile tienes un problema que te entran por la frontera norte, se te esparcen por el resto del país. Si tú ves, probablemente la población de Salvador debe ser 6 millones, que debe estar muy concentrada. No sé bien los datos, pero es una población que está muy concentrada. Claro, en Chile tú tienes 7 millones en Santiago, en la metropolitana, pero tienes otros 7, 8 millones repartidos por 3.500 kilómetros. Entonces, la realidad para abordar los problemas es absolutamente distinta. Tú tienes una frontera natural con Argentina, que es la cordillera, pero tienes unos problemas bien importantes en una frontera que, digámoslo, todos quienes conocemos el altiplano, es un peladero. O sea, no es llegar y copiar una idea.
Tú tienes que ir sacando distintas cosas, distintos puntos que hayan funcionado en otros lugares e ir aplicándolos. Y yo creo que también tenemos desafíos internos que para nadie son una sorpresa. ¿Ah? Estas cosas de los problemas que han tenido para acceder a la base de Interpol, donde solamente tiene acceso la PDI, no tiene acceso Carabineros. Bueno, falta alguien con carácter que les diga, señores, cortemos el payaseo acá, pongamos los puntos sobre la I, y si tenemos que ponernos colorados con alguna de las fuerzas de orden y seguridad para que la cosa se ordene, se profesionalice más, perfecto. Y a la vez brindarles el respaldo y decirle, mire señor, usted haga la pega y yo iré a responder por usted. Pero acá tenemos muchos casos para aprender y que muchas veces no son tan mediáticos, pero que José Antonio y desde el Partido Republicano también hemos visto con buenos ojos y hemos generado cercanías, como por ejemplo el caso de Álvaro Uribe en Colombia. Álvaro Uribe decía, mira, tú puedes tener muchas propuestas para seguridad, pero si tú no les das el respaldo, nadie va a actuar. ¿Y qué fue? Él ponía de ejemplo cuando encontraron a Ingrid Betancourt en la frontera, que llegó el general y le dijo, mire, encontramos a Ingrid Betancourt, pero usted me va a tener que echar. ¿Por qué? Le dijo, porque está en este lado. Bueno, le dijo, vaya, y el que lo quiera echar usted va a tener que pasar por arriba mío. El respaldo como un elemento esencial. Hicieron eso, combatieron la guerrilla, lograron traer estabilidad a Colombia y después fueron a buscar precisamente al general y él se puso al frente. ¿Cuál es la señal política que tú le das a las personas cuando salen a trabajar? Entonces, yo he tenido conversaciones que me tocan en mi calidad de diputado con familiares de carabineros, de distintas personas que trabajan en gendarmería, que trabajan en eso, y lo que más alegan al final del día es respaldo. Claro, herramientas, profesionalismo y una serie de cosas, pero dicen, nosotros podríamos hacer más, pero estamos parados. Diputado, permíteme que lo cambie drásticamente de tema, quizás lo traiga a temas más locales, pero no podemos no conversar sobre lo que pasó esta semana respecto a la mesa de la corporación. ¿Cómo se le explica a la ciudadanía una censura a una mesa que no lleva todavía un día en ejercicio? ¿Qué pasó para el fracaso de la opción que impulsó el oficialismo, la oposición en segunda vuelta? ¿Por qué no estuvo el voto del diputado Ojeda? Cuéntenos un poco lo que pasó ahí y lo que está pasando ahora con esta censura, donde nuevamente se ve un fraccionamiento en la derecha y culpas que se asignan mutuamente entre Chile Vamos y republicanos. Mira, culpas van, culpas vienen, estos fraccionamientos o pequeñas, digamos, disputas siempre están, ¿ya? Pero acá recién te estaba hablando de las señales. Las señales son muy importantes en política. Y acá lo que tuvimos es una intromisión grotesca, grosera, que sobrepasa cualquier límite de lo razonable de un poder del Estado en otro poder del Estado. Y por eso va la censura, porque nosotros no podemos permitir una cierta impunidad cuando el Poder Ejecutivo se te mete hasta literalmente en la cocina del Poder Legislativo a tratar de elegir las autoridades y a ofrecerle cosas, ¿ya? Al margen de que todas esas negociaciones, esas cosas se puedan dar entre diputados o entre senadores, pero tú estás trabajando al interior del poder mismo. Pero un principio básico de la República es la separación de poderes, porque yo me imagino el escándalo cuando alguien diga algún día, oye, ¿sabes qué? Tal ministro fue donde tal compadre, un perico, una perica, y le dijo, mira, ¿tú querés ser jueza? Entonces, si tú querés ser jueza, yo te ayudo, pero yo te pongo de juez. Y tú fallas de esta manera, tú haz esto, tú vota por este otro, cuando te toque votar por algún caso, vota por esto. Y ahí tú dices, oye, qué grave es que se te meta un poder del Estado en el otro. ¿Por qué? Porque al final del día, el equilibrio democrático, el equilibrio y la estabilidad de un país va también en una correcta separación de poderes. O sea, cuando tú tienes los equilibrios y cuando puedes tener un correcto contrapeso en los distintos poderes. Entonces nosotros no nos podíamos quedar parados. Y nosotros estábamos, claro, discutiendo esto, pero hay una señal que termina siendo también un gatillante que nosotros dijimos, ¿sabes qué? Ya, tenemos que actuar. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos ese día cosas que no todos saben. Nosotros teníamos ese día una, ¿cómo se llama? Una sesión especial, ¿ya? Para discutir precisamente el acuerdo de Codelco con el litio. No era una sesión especial para discutir una cosa mundana así cualquiera, una cosa súper importante, con ministros citados, con todo el tema. Y a petición de la bancada del Partido Comunista y del Frente Amplio, a las pocas horas antes de iniciarse la sesión, se suspende. ¿Por qué?
porque ellos no querían, y sabían lo que habían hecho, y no querían que les presentaran una censura para que no se votara ese mismo miércoles la censura. ¿Por qué? Porque sabían lo que habían hecho y porque sabían que iban a perder. Entonces nosotros dijimos, mira, ¿sabes qué? Ante esta situación, nosotros ya tenemos que actuar, porque si no, ¿qué va a pasar? La próxima vez que se te meta el Poder Ejecutivo en otro poder del Estado, ¿con qué cara vas a ir a plantear que eso no se puede hacer o no se debe hacer? Si cuando te correspondió actuar a ti, tú no hiciste nada. Y si me dicen, no, es que se puede perder, no se puede perder, bueno, yo creo que tenés que hacer lo correcto cuando te corresponde, ¿no? Ya, Claro. no, no querían dejar pasar el precedente. Sí. No, porque, a ver, es que cuando tú te topas con una definición en blanco y negro, muchas veces, dicotómica, tú tienes que tomar una posición. Esa posición te puede marcar también para el futuro, ¿ya? Independiente de si tú vas a salir airoso o no, si tú vas a salir triunfador o no. Tú tienes que hacerlo, creo yo, por lo menos de repente, cuando es lo correcto. Y, por ejemplo, yo te pongo otro caso que no tiene nada que ver con eso, que nos tocó votar el proyecto de ley de los perros silvestrados, y con mucha oposición, no sé qué. Y fuimos 19 diputados los que votamos a favor. Pero yo lo hice porque creo que era lo que correspondía. Y me llegan mensajes y cuestiones. Bueno, si no estás en esta posición, dispuesto a asumir costos por hacer lo que tú crees correcto, dedícate a otra cosa. Porque el puro calculismo es lo que al final ha ido generando que vaya decayendo la calidad de la política. Porque en vez de personas que están defendiendo un principio, un ideal o una propuesta de país, lo que tienes son personas que están defendiendo su posición y sacando cálculos en cada decisión. Y ese cálculo ya lo vimos y nos costó muy caro como país en los retiros, porque los compadres estaban mirando el cálculo de la elección que venía. Y al país le costó y al país le costó carísimo tener personas que estén constantemente pensando en un cálculo. Diputado, se nos está acabando el tiempo, pero antes que todo, usted, además de integrar la Comisión de Minería, es integrante de la Comisión de Recursos Hídricos. Tanto proyecto minero como de desalación se han estado identificando como aquellos que enfrentan también mayores plazos de aprobación de nuevos proyectos. ¿Cuál es su visión de los proyectos del Ejecutivo para destrabar la famosa permisología? Y también preguntarle si usted cree que pueden verse avances en el corto plazo en esa materia. A ver, yo creo que avances hay en el corto plazo, pero acá hay una pugna que hay que transparentarla, hay que decirla, entre sectores del mismo gobierno que tienen claro que tienen que disminuir la permisología y sectores medioambientalistas, comandados por la ministra Maysa Rojas, que se opone a todo lo que se le cruza por delante. Yo te voy a contar un caso que es bien significativo. La ley del SPA, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, nos tocó tramitarlo en Agricultura, ¿ya? Ese servicio, con indicación de la misma ministra y de los asesores, que dicho sea de paso, hoy en día hay asesores que trabajan en organismos de activismo ambiental. O sea, ese es el nivel de entrecruzamiento que tienen desde el Ministerio de Medio Ambiente con organismos que son plenamente activistas y que no sabemos quién los financia. O sea, lo más oscuro que se te puede ocurrir. Ya. Ahí querían prohibir cualquier actividad económica, especialmente de los salmones, en áreas silvestres protegidas, las llamadas ASP. ¿Ya? El problema que tú tienes es que la mitad de los centros de cultivos de salmones los tienes en áreas silvestres protegidas. Y la economía de las regiones de Aysén y Magallanes depende mucho de eso, y también, por supuesto, la región de los lagos, la zona de Puerto Montt y todo eso. Y es, además, una de las proteínas medidas por kilo, más barata, menos contaminante y una serie de beneficios que tiene la producción de salmonicultura. Allá ellos querían prohibir todo eso, ¿ya? Esa indicación la ganamos nosotros, o sea, salió rechazada en la Comisión de Agricultura. Después la repusieron en la sala y la perdieron en la sala. ¿Y qué trataron de hacer? A través del reglamento, trataron, te lo voy a decir con todas sus letras, trataron de meter una cuchufleta a ganar vía administrativa lo que habían perdido vía legal. O sea, ¿qué cosa más antidemocrática que eso? Entonces, cuando tú tienes autoridades de medio ambiente que están en esa parada, ¿ya? De tratar de boicotearte y cortarte todo lo que se te cruce por delante, porque creen en esta especie de ecologismo extremo, claramente la permisología va a ser un problema. Va a ser un problema para el litio, va a ser un problema para la minería, pero va a ser un problema para el hidrógeno verde. Hace un mes estuve en Punta Arenas y ellos nos decían
varias empresas, y es bien increíble, porque para que calculen la magnitud, eran alrededor de 5 proyectos de hidrógeno verde que están en la región de Magallanes. La inversión de esos 5 proyectos, si no me equivoco, ronda entre los 27.000 millones de dólares y 30.000 millones de dólares. Imagínate el impacto que puede producir inyectarle a la economía de Magallanes y a la economía del país 30.000 millones de dólares en proyectos de hidrógeno verde. Brutal, brutal. Y ellos nos decían que llevaban años tratando de sacar algunos permisos, entre ellos el permiso de concesiones marítimas, que allá tienen todo un problema, la Subsecretaría de Fuerzas Armadas y una serie de cosas más, que se demoran muchos años, que es de los más engorrosos, y otra serie de permisos. Y ellos, por contraste, nos decían, mira, estamos haciendo otro proyecto de hidrógeno verde en Texas, que lo vamos a inaugurar en un año más o en 6 meses más, que conseguir todos los permisos nos demoró 8 meses. Entonces, acá lo que necesitamos es que si es que van a hablar de permisología, se pongan los pantalones, como decimos en el campo, se los amarren con alambre, porque si tú le quieres hacer un bien al país, vaya a tener que ponerte colorado, y vaya a tener que ponerte colorado con los tuyos mismos que están trancando la pelota. Porque acá, si no tienen respuesta, si los organismos públicos no son capaces de dar respuesta, bueno, tenéis que empezar a tapizarlos de silencio administrativo, porque si no los compadres acumulan un alto de 5 metros de papeles, donde siempre se ganan los bonos de rendimiento, donde todos esos funcionarios tienen los días administrativos, los días no sé qué, los días no sé cuánto, y las personas no tienen pega, porque no hay inversión, porque no hay empleo. Entonces, absolutamente. Hay una dicotomía muy grande entre la realidad burocrática y la realidad del ciudadano de a pie. Y usted pone correctamente la atención en estas dos almas del gobierno que se ha hablado cuando hablamos de materia ambiental y desarrollo. Oiga, diputado, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pasó volando, estuvo muy entretenida esta conversación, pero queremos agradecerle por participar en este capítulo de Enfoco que se transmite en colaboración con Exante, nuestro medio amigo, y queremos recordarle también a quienes nos están viendo que desde sus casas pueden ingresar a pivotes.cl y ahí van a encontrar un kit de herramientas con información acerca de litio y también de muchos otros temas de los que trabajamos en Pivotes y que les pueden ayudar a tomar acción y tener un rol más activo en el debate, con ideas, fechas claves, estrategias para incidir en redes sociales y por otros medios y con un sinfín de datos ilustrativos para este debate y muchos otros. Maca, nosotros nos vemos la próxima semana en otro capítulo de Enfoco. Muchas gracias, diputado. Oye, muchas gracias también por la invitación y quiero felicitarlos también porque vi el otro día esos kits de incidencia y son muy buenos cuando a ti te toca ir a defender una cierta postura, te entregan mucho insumo. Los felicito, muchas gracias y que tengan una excelente semana. Muchísimas gracias a ustedes. Chao.